El fin del gobierno de Uriburu abrirá esa etapa que la historia la conoce como la restauración conservadora. Decía Ortega y Gasset que hay dos formas de cambio vital histórico. Cuando algo cambia dentro de uno mismo o cuando cambia el mundo. Cuando se trata de este último cambio, estamos frente a lo que se conoce como una crisis histórica. El año 30 en el mundo significó una gran crisis. Se puso en cuestionamiento todo el sistema y los valores que Occidente había logrado a partir de las revoluciones burguesas, creyendo que la problemática nueva y la problemática mundial no estaban o no eran respondidas o asumidas debidamente por las democracias liberales, porque éstas se volvieron demasiado débiles como para afrontar y resolver la problemática que había surgido en el mundo occidental. Este cuestionamiento es lo que produce la llegada del nacionalismo como ideología dominante en estos momentos. Lo vimos cuando decíamos recién que en la Argentina esa ideología nueva vino de la mano del golpe de Estado del 30, liderado en este caso por Uriburu, quien dijimos ya cuáles eran sus intenciones al asumir el gobierno. Lo más triste quizás de esta presidencia fue la convalidación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo de este gobierno de facto. Estos cambios que Uriburu quería en la política y en la vida argentina también tuvieron que ver con la idea de incorporar el voto calificado y además, dijimos hace un rato, con la idea de cambio de la Constitución. En el fondo, tanto en la línea de Uriburu como después en la de Justo, lo que los unía o lo que tenían en común era una postura anti-irigoyenista. Y discreparon ambas corrientes en la manera o en la idea de cómo se gobernaría a partir de entonces. Dijimos que Uriburu quería una reforma constitucional con todos los cambios que mencionamos. Sin embargo, Justo quería que se hagan algunos ajustes al texto constitucional, pero la idea de estos hombres, de la cual la oficialidad del ejército era mayoría y los grupos políticos, algunos grupos políticos también, de continuar con la Constitución del 53 con algunos de los cambios que ellos proponían, es decir, es una vuelta a los 80, a la generación del 80, a esa Argentina liberal que había construido el país. ¿Cómo llega al gobierno Justo? A través de la formación de un grupo político integrado por varias fuerzas que se llamó la Concordancia. El principal aliado de Justo y de los conservadores fue el socialismo independiente. El socialismo independiente de Alfredo Palacios, de Nicolás Repetto. Partido que a raíz de esta alianza tan fuerte con los conservadores hizo que después de la desaparición de la Concordancia, el socialismo independiente también desapareciera de la vida política. No el socialismo, ¿no? Sino estamos hablando del socialismo independiente.
La concordancia empieza a gobernar, o sea, este frente de partidos que gana las elecciones en el 32 va a gobernar hasta el año 1943. En el año 1938, cuando termina el gobierno de Agustín P. Justo, gana las elecciones la fórmula Ortiz-Castillo. Volviendo al gobierno de Justo y siguiendo con los postulados de los cambios que en el mundo se estaban produciendo a raíz de la crisis, el régimen que instaurará Justo será un régimen neoconservador. ¿Cuáles van a ser las técnicas de gobierno de Justo? Es decir, ¿cómo se manejará Justo para el ejercicio efectivo del poder? Tratará, por lo menos mientras dure su gobierno, la neutralización temporaria del nacionalismo. Conseguirá fundamentalmente el apoyo del ejército. Habrá una abstención del radicalismo. Se ejercerá lo que se conoció como el fraude patriótico y el ejercicio reiterado de las intervenciones federales, que también en las presidencias de Irigoyen y fundamentalmente en la primera presidencia fue constantemente usado por el presidente de la Nación. En cuanto a política económica, la realidad del mundo después de la crisis del 29 fue la necesidad de una mayor intervención del Estado en la política económica, a través de políticas reguladoras de la producción. Así nacieron las juntas, como las juntas de grano, es decir, que se formaron para regular la producción. Aunque hubo estos intentos proteccionistas, la Argentina de este tiempo siguió abierta a las inversiones extranjeras y fundamentalmente a Inglaterra. De ahí que en esta época hubo un gran cuestionamiento a aquel pacto famoso conocido como el pacto Rocca-Russman, que era del gobierno inglés, en el cual se había estipulado una serie de cuestiones relativas al comercio de la carne. Cuando esto es debatido en el Congreso y cuando Lisandro de la Torre, del Partido Demócrata Progresista, estaba discutiendo y oponiéndose a lo que el pacto Russman había estipulado, su compañero de banca, el senador Bordaberry, es asesinado. En realidad, el tiro estaba, o la idea era el asesinato de Lisandro de la Torre, pero Bordaberry se corre para protegerlo y lo mata a él. Sin embargo, al poco tiempo, Lisandro de la Torre, desilusionado de la política argentina, se va a suicidar. En cuanto al tema de la industria, un tema que en la Argentina había tenido muy poco desarrollo, en el gobierno de Justo comienza una incipiente actividad industrial, pero dirigida a la industria liviana. En cuanto a la cuestión partidaria, en este momento, es decir, al Partido de la Concordancia, que era el que había ganado las elecciones, va a ganar, decíamos, por la abstención del radicalismo. Sin embargo, a poco de iniciado el gobierno de Justo, en el año 1935, el radicalismo volverá a la escena política, lo cual le valió, porque en muchos casos acompañó medidas legislativas del gobierno en ejercicio en ese momento,
Y dentro del radicalismo va a surgir una corriente irigoyenista muy ligada al nacionalismo, que se llamará Forja, que se dividirá de una gran parte del radicalismo y que más tarde se incorporará al peronismo después que éste gane las elecciones del 46. En la vida política de la Argentina de ese momento hubo dos grandes factores de poder que fueron importantísimos y fundamentales para el poder gobernar. Por un lado, la fuerza más grande que va teniendo el ejército y por otro lado, la fuerza que va teniendo la Iglesia Católica. La Iglesia se va acercando cada vez más a los postulados del nacionalismo y por eso, justo con tal de tener el apoyo de esta institución, va a oponerse a cualquier cambio legislativo que pudiera ir contra los principios de la Iglesia, más allá de sus convicciones personales, lo que él necesitaba, como por ejemplo impedir la sanción de la ley de divorcio o el tema educativo. Lo hace porque la posición o porque tenerla a la Iglesia de su lado permitiría un bastión importantísimo para el ejercicio del poder. Y aún dentro de la Iglesia, a raíz de esta postura que toma la misma frente a los acontecimientos y fundamentalmente frente al nacionalismo, habrá una corriente mayoritaria en la Iglesia liderada por Monseñor Franceschi y otra de oposición a esas posturas nacionalistas que va a ser liderada por Monseñor D'Andrea. Este entonces es el contexto en el cual Justo podrá gobernar la Argentina de ese tiempo. Vamos a ver cómo se va a resolver el tema político y económico en la Argentina cuando se presenten las elecciones de 1930.